Tras el informe de la ONU que decía que el puerto de San Antonio era foco del narcotráfico mundial, un equipo de Televisión Noticias constató la realidad que viven ahí trabajadores y funcionarios, los pocos que pueden fiscalizar el tráfico de cargas y mercancías en el principal puerto del país. San Antonio por dentro, el reportaje de Benjamín Contalva y Juan Carlos Rojas. Puerto de San Antonio. Millones de toneladas de carga desde y hacia diferentes partes del mundo pasan por este puerto. El puerto de San Antonio ya hace muchos años se consolidó como el puerto número 1 de Chile. Moviliza alrededor de 25 millones de toneladas de carga. Pero el enorme flujo de esa interminable mercancía que entra y sale del puerto se ha transformado en una verdadera arma de doble filo. Nosotros movemos contenedores. ¿Qué viene dentro del contenedor? Tengo idea. Nos exigen no revisar más allá de entre un 4 y un 5% de la revisión física de las cargas. Un sistema de fiscalización absoluto impediría el comercio internacional, el comercio marítimo. Se requerirían ejércitos de fiscalizadores. Lejos de contar con un ejército, el puerto está en manos de una policía marítima, que en Chile tiene un reducido número de funcionarios especializados. Que tengamos menos de 70 funcionarios vinculados, especializados para eso, parece un abandono por parte del Estado. Operan en el puerto fiscalizadores de la aduana y la seguridad privada de los concesionarios. En varios puertos de América Latina, incluso en Perú, la policía está dentro. ¿Qué esconde la otra cara del puerto más importante de Chile? Desde mediados del siglo XIX, San Antonio ha funcionado como un puerto. Con el pasar de los años, se ha convertido en una importante fuente laboral para los sanantoninos. Asimismo, su crecimiento ha sido sustancial, posicionándose como uno de los 10 puertos que más moviliza carga en América Latina, según la CEPAL, superando así al puerto de Valparaíso. Aún así, su eficiencia quedó en cuestión tras un informe de la ONU. Un reciente informe de la ONU indicó que el puerto de San Antonio es donde más se distribuyen drogas a nivel continental, específicamente la cocaína. Obviamente que si yo tengo el flujo de carga que tiene este gran puerto, necesito una dotación adecuada para poder fiscalizar de mejor manera. Los carteles, así como hoy día el tema de la droga, si ellos ven falencia, obviamente que la explotan antes que la misma empresa y antes que las autoridades. Patricio es funcionario del puerto hace casi 30 años. Conoce bien desde dentro cómo este ha evolucionado. Hoy día aquí con esto se le hizo un tremendo daño al puerto de la ciudad de San Antonio. Y los trabajadores de San Antonio obviamente que estamos inquietos, los trabajadores no somos traficantes. Estamos en el puerto de San Antonio. Diariamente acá llegan distintos tipos de cargamentos encerrados en estos contenedores. Solo el año pasado se movieron cerca de 17 millones de toneladas de cargamento. ¿Cómo funciona la seguridad al interior del puerto? ¿Quién fiscaliza la mercancía que entra y sale? Acá lo revisamos. En el puerto de San Antonio funcionan 5 concesiones distintas. Cada una de ellas tiene exigencias por contrato. Una de las más importantes es la seguridad. Su cumplimiento es fiscalizado por la empresa estatal portuaria de San Antonio, que administra y coordina el funcionamiento al interior. El concesionario debe velar por cumplir los estándares mínimos de seguridad, tanto industrial como de seguridad física. Ellos tienen que tener un equipo de guardias en este caso que velan porque no hayan boicots, por ejemplo, a la carga, porque no haya robo de mercadería y poder proteger también las instalaciones y en este caso también los buques. Pero los guardias privados son algunos de los que figuran de manera permanente al interior del puerto. Hoy eso podría ser un factor determinante en la seguridad. La seguridad de los puertos efectivamente está en manos principalmente de guardias privados, pero esa es una seguridad preventiva. Y en ese sentido creemos que es deficitario, porque eso no ocurre en otros puertos del mundo. En varios puertos de América Latina, incluso en Perú, en el Callao, la policía está adentro. Está la policía especializada en drogas adentro, junto incluso con policía internacional. Aquí en Chile eso no sucede, no existe policía, la PDI o carabineros, ni siquiera la policía marítima está dentro del puerto. Y eso genera algunos, yo diría, brechas de seguridad que son ostensibles.
Es ahí donde el crimen organizado aprovecha de actuar. Así lo advirtió en marzo de este año la Organización de las Naciones Unidas, que mencionaba al puerto de San Antonio como uno de los puentes de conexión que utiliza el narcotráfico para su distribución desde Latinoamérica hacia el continente europeo. Lamentablemente San Antonio tiene mucho menos personal que Valparaíso. Valparaíso tiene alrededor del doble del personal que tiene San Antonio. Necesitamos como puerto, como el puerto principal, una mayor cantidad de personal en dotaciones, tanto para aduana como para policía naval. ¿Por qué el crimen organizado puso su atención en el puerto de San Antonio? ¿Cómo realizan sus operaciones aquí? En diciembre de 2020, la policía fiscalizaba este contenedor. Al interior, una carga de asientos de cuero eran importados desde México. La policía marítima y la aduana constataron lo que sospechaban: 350 kilogramos de marihuana tipo creepy, provenientes desde el puerto de Manzanillo, dominada por el cartel de Jalisco Nueva Generación en México. Era solo el primer acercamiento. Se dio la instrucción, en primer lugar, de establecer una denuncia centralizada al Ministerio Público de Valparaíso de todas las actividades o de los hallazgos de sustancias prohibidas, también de armas, de la región de Valparaíso. Y fue OS7 quien prestó colaboración. El fiscal utilizó una técnica facultada por ley, una entrega controlada sustitutiva total. Cargamento normal, pero fue reemplazado por pasto. De esta manera pudieron establecer la procedencia y destino de la carga mediante la infiltración de un funcionario de inteligencia. Desde la actividad de los agentes se pudo, por ejemplo, evitar el ingreso de aproximadamente 1 tonelada de cannabis sativa que se incauta en México. Pero eso no llegó hasta ahí. No desisten de continuar intentando ingresar drogas al territorio nacional. Agosto de 2021. A bordo de este camión viajan efectivos policiales del OS7 de Carabineros infiltrados. Realizaron un seguimiento controlado a este vehículo que salió con su carga desde San Antonio con destino a Santiago. Al interior iban macetas de barro llenas de marihuana. Aquí los efectivos, ya posicionados y detectando el destino de la mercancía, solo esperaron la orden para actuar. Está entrando, entró la caja. Entró la caja, cuando salga la caja. Ya salió de nuevo. Salió. Otra caja. Ya, cana. Cana. Y finalmente lo que se logra es tener un conocimiento relativamente profundo de la llegada de un nuevo cargamento y la identificación de distintos lugares a los que la droga irá distribuido. Usted está detenido por el delito de tráfico ilícito de droga. Tiene derecho a guardar silencio, a un abogado y a ser comunicado a algún familiar en motivo de su detención. Se detiene a 9 personas de nacionalidades extranjeras que están entre dominicanos, peruanos principalmente. Procedimientos como estos son observados de manera positiva, pero dicen aún falta camino para establecer métodos de persecución que incluso fueron recomendados en un informe del Ministerio Público para enfrentar al crimen organizado. Normalmente en otros hallazgos la técnica fracasa principalmente por un desconocimiento técnico de las prácticas marítimas y eso creo yo que entrega muchas luces de cómo podríamos abordar el tema precisamente de el combate y la prevención del tráfico en espacios portuarios. Según este gráfico del Sistema de Apoyo a los Fiscales, entre 2017 y 2021 ha habido una considerable intervención contra la ascendente presencia del narcotráfico. Asimismo, el último informe del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía destinaba un capítulo especial al tráfico marítimo de drogas. Advertían que de reducirse las medidas restrictivas de la pandemia, se produciría un fuerte aumento en el envío de estupefacientes mediante esta vía, que hoy significa un 96% del comercio internacional de Chile. Policía especializada antidrogas de la Armada de Chile. Son escasos funcionarios a nivel nacional, muy pocos. Esa inversión es escasísima. Que tengamos menos de 70 funcionarios vinculados, especializados para eso, para la investigación, parece un abandono por parte del Estado.
Es una dotación bastante pequeña, que si se aumentara probablemente podría generar un aumento exponencial de los resultados y también del procesamiento de la información. ¿Cómo es que el hoy puerto principal de Chile, que incluso habiendo superado al puerto de Valparaíso en su capacidad de carga, tiene menos personal especializado? La cantidad de gente acá dispuesta en San Antonio, ¿es más que en Valparaíso o es menos que en Valparaíso? No, la cantidad de gente que tenemos hoy en día en San Antonio es similar, ¿cierto? Pero efectivamente es un número menor al que tiene la Capitanía de Puerto de Valparaíso. Hoy en día, ¿esas intervenciones son suficientes? ¿Podrían mejorar? ¿Se están atendiendo? Bueno, todo es perfectible, efectivamente, pero lo que se está realizando acá, independiente, ¿cierto?, de un informe, ¿cierto?, que conocimos recientemente, nosotros efectuamos, como le mencioné anteriormente, una labor permanente. A través de una mesa conjunta entre el Ministerio de Transportes y empresas portuarias, en uno de los avances diseñaron un nuevo protocolo de seguridad y funcionamiento. Con este buscan establecer, entre otras cosas, más condiciones estrictas de control al ingreso de vehículos y particulares al puerto. Establece, digamos, el código de operación. Y en ese código de operación, hoy día, nosotros tenemos más atribuciones para controlar, por ejemplo, todo lo que es el transporte terrestre y también lo que es lo que pasa al interior del puerto en temas de seguridad y en temas de seguridad industrial también. Desde la aduana, en tanto, encargaron desde el puerto de Talcahuano el traslado de un camión escáner que permite el chequeo de la carga interna de un container. Eso tras conocerse que desde agosto de 2022 el escáner de San Antonio no funcionaba. Con esto nosotros ratificamos al fiscalizador que nos envía esta solicitud de revisión de que el contenedor en sí va como corresponde saliendo al exterior. Están en proceso 2 licitaciones, pero vienen 3 más para adquirir al menos 5 camiones escáner. Eso es una inversión que son sobre 15.000 millones de pesos. Nosotros tenemos 111 puntos de control en el país y no podremos tener 111 escáneres, digamos, que a lo mejor es lo ideal y lo que quisiéramos, pero hoy día no lo podemos tener y tenemos que de alguna manera, con los recursos que tenemos, ocuparlo de mejor manera, evaluando los riesgos asociados al movimiento de carga por la frontera. Desde el punto de vista de los trabajadores del puerto y el ente persecutor, faltan aún medidas y recursos para la seguridad del puerto. Creen que las existentes no son suficientes. Visiten los puertos. Hoy día nosotros como dirigentes de los trabajadores tenemos que andar golpeando 5 o 6 puertas en distintos ministerios para solucionar nuestros problemas. Tenemos un problema con Autoridad Marítima, Ministerio de Defensa. Un problema con Aduana, Ministerio de Hacienda. Un problema con los trabajadores, Ministerio de Transporte. Al final andáis como con 5 o 6 ministerios golpeando puertas y no encontráis solución a las temáticas. Entonces, en ese tema tiene que haber una política de Estado. No es un tema de falta de voluntad, sino que es un tema de falta de coordinación y de trabajo en equipos. La coordinación tiene sentido dentro del sector público hacia el sector privado, pero en el sector público lo que ha faltado, entiendo desde mi punto de vista, es un trabajo conjunto de equipos de trabajo. Mientras tanto, el puerto más importante del país está en medio de la vista, no solo de las autoridades, sino que también bajo la lupa del narcotráfico. Constantemente renueva sus operaciones para tratar de burlar la ley.